Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les propongo un viaje asombroso, un viaje a través del poder de la imagen, de esa danza enigmática, el sonido, la plasmación artística y algo que habla a lo más profundo de nuestra alma. Vamos a hacerlo con un cicerone de excepción, ustedes lo conocen perfectamente y por algún motivo, también misterioso sin duda, él personalmente ha elegido estas obras que hablan, les hablan, y quiero que se sumerjan con nosotros en ese mundo que hemos llamado arte y locura. Doctor Cabrera, como siempre, bienvenido. Iker, buenas noches a los espectadores. Tenemos aquí, Iker, los entresijos del alma humana. Tenemos aquí cosas que solo vieron aquellos pintores que los hicieron. Y eso es lo más profundo. Y cuando ahora el televidente esté en su casa viendo estos cuadros, se verá cosas de sí mismo. Es muy curioso, doctor, porque tenemos diferentes épocas y hay algo, ahora vamos a hacer un reportaje de nuestro compañero Pablo Villarrubia excepcional. En muchos centros psiquiátricos ha habido una recopilación de obras similares, algunas están por ahí, porque tenían algo muy potente, el arte y la locura mezcladas. Y yo te pregunto, doctor, ¿por qué será que hay ciertos códigos que a pesar del tiempo transcurrido se van repitiendo en personas, en artistas de muy diferentes épocas? Aparecían símbolos, escenas, monstruos, vamos a contar todo eso. Esos símbolos, Iker, son los símbolos del inconsciente colectivo humano, no nuestra memoria individual, sino cosas que se pierden en la noche de los tiempos. Esos símbolos son el arquetipo, el círculo, el cuchillo, la angustia. Todos esos símbolos son arcaicos, no son ni tuyos ni míos, son de la humanidad cuando nace. Tiene que impresionar, ¿verdad?, estar a solas delante de estos cuadros. Vamos a hacer ese experimento. Vamos a viajar a diferentes centros. Vean las imágenes, por favor. Y como les digo, muchas veces la propia imagen plástica genera un ensalmo rarísimo, extraño, pero que tiene un eco que nos llega. La música y la pintura ocurre en este reportaje. Y luego el doctor Cabrera nos va a desvelar algunos secretos. El porqué de estos cuadros. ¿Por qué está aquí el Bosco? ¿Por qué está aquí Goya? ¿Por qué está Van Gogh? ¿Por qué está Munch? ¿O por qué está Gutiérrez Solana? ¿Les apetece el viaje? Sumérjanse en esa espiral, en ese arquetipo, arte y locura, ahora mismo en Cuarto Milenio. A principios del siglo XX, muchos psiquiatras, psicólogos e incluso artistas importantes se interesaron por lo que entonces se llamó vulgarmente el arte de los locos. Se trataba de representaciones de lo más profundo de lo inconsciente por parte de personas esquizofrénicas, paranoicas, neuróticas o con otras graves perturbaciones mentales, cuyas ideas delirantes plasmaban en pinturas o esculturas. Algunos creen que estos enfermos mentales son capaces de ver y plasmar algo inalcanzable para el resto de los seres humanos. Varias instituciones pasaron a coleccionar estas obras insólitas e inquietantes, como el Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos, cerca de Madrid, donde los religiosos de San Juan de Dios permitieron a sus internos desenvolver o continuar con sus habilidades artísticas de forma terapéutica. Uno de sus más célebres pacientes fue Carlos González Ragel, cuya obra ya era consagrada en España desde los años 30 del pasado siglo. Aparece sangre, aparecen oscuros, aparecen danzas, aparecen misterios, aparecen una serie de elementos característicos de la, repito, el diagnóstico original, psicosis maníaco-depresiva, que hoy llamaríamos de otra manera. González Ragel dibujaba y pintaba de manera peculiar. En su cuadro El Cristo de los Locos, por ejemplo, su rostro sustituía al de Jesús crucificado, rodeado de alienados mentales a sus pies. Pero su faceta más perturbadora era lo que él denominó esqueletomaquia. ¿Qué significa la esqueletomaquia? Ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Y de hecho en su historia clínica aparecen cantidad de siluetas, de fotografías, de radiografías para ver el esqueleto y poderlo plasmar. Si la hipotética visión de rayos X de González Ragel penetraba los cuerpos de los seres vivientes,
Otros pintores internos de Cienpozuelos, como Ramón Ramírez Quilón, ven el mundo con una fuerte carga simbólica y emocional. Rasgos que aparecen dentro de su pintura: atormentada, ramas moviéndose, tormentas, que son características justamente de lo que sería la pintura esquizofrenia. Es un poco reflejar su estado anímico en el momento que está pintando. Otro artista que fue atormentado por la locura era Alejandro Sanz Moreno, cuya obra también se encuentra en el Museo del Psiquiátrico de Cienpozuelos. El ingreso de este señor es por una esquizofrenia paranoide. ¿Cómo se puede plasmar esto dentro de la pintura? La descomposición de su propio yo, la descomposición de su propio cuerpo, que él incluso tiene o padece una septicemia generalizada, se le quiere operar, se le quiere intervenir y él no reconoce ni siquiera su propio cuerpo. En su obra, Sanz Moreno se acerca a las tinieblas. Su pintura es oscuridad y misterio. Hace asociar un poquito la agonía y la tristeza que puede manifestar incluso en su etapa final de Francisco de Goya. Genio y locura parecen en algunas ocasiones inseparables. Lo sabe perfectamente el artista gallego Florencio de Areboiro, que trabajó en el psiquiátrico de Toen, en Orense. Durante casi 30 años estuvo enseñando educación artística a los internos y siempre recuerda a uno en especial, un tal Casimiro, que adoptó el curioso seudónimo de Luzbel. Luzbel es un enfermo, diríamos hasta peligroso, porque era muy fuerte, se hacía mucha pintura y mucho basada, porque él se consideraba un dios. Las pinturas de Luzbel solían mostrar ángeles, demonios y todo un universo místico trascendental. En Lérida existe una fundación, la Terapéutica Racional, creada por el doctor Ramón Pichén Palmés, a partir de las obras de sus pacientes en la Clínica Psiquiátrica Bellavista. Se pueden clasificar por su frecuencia en temática mística, en temática sobrenatural, por decirlo de alguna forma, extraterrestres, ovnis, temática de máquinas. La figura de la espiral, la figura del caracol se asocia indefectiblemente con la esquizofrenia. El doctor Ramón Pichén destaca la importancia de los colores a partir de los estados de ánimo de los mal llamados enajenados o alienados mentales. Históricamente los colores oscuros demuestran un estado de ánimo más bajo, de matiz o tono depresivo. Colores claros, colores chillones demuestran una exaltación, demuestran un estado de ánimo mucho más elevado. Y colores absolutamente chillones quizá nos demostrarían una hipomanía o quizá un estado maníaco del paciente. Quizá algunas de las figuras más representativas de la locura sean los monstruos. Para el psiquiatra de Lérida suelen aparecer en muchas de las obras artísticas de suicidas potenciales. Se unen mucho a personas que han tenido o intentos de suicidio o ideación suicidia. Es decir, el monstruo más los colores oscuros, lógicamente no es una regla, pero estadísticamente, revisando historiales, ves que hay una ideación o intentos de suicidio. El monstruo que se está comiendo a una persona, el monstruo que está empalando a otra persona, el monstruo que está matando. Es decir, esto demuestra una agresividad dentro de esta persona. Un antiguo paciente de la Clínica Bellavista se convirtió en el actual director artístico de la Fundación Terapéutica Racional. Su difícil experiencia empezó cuando tenía 18 años. Una noche, estando ahí tranquilamente durmiendo, empiezo a sentir una sensación de malestar total, en la cual sufro lo que sería lo que denominan los psicólogos y psiquiatras un empalamiento psicológico. A partir de ahí, pues opto por lanzarme todo el tema del arte, busco expresarme, busco exorcizar todo aquello, sentirme, racionalizar lo que me pasa,
porque lo importante en todo esto es racionalizar lo que le pasa a uno. Quizás esos monstruos, esas situaciones, son un poquito la sociedad que se les come, el sentirse fuera de la sociedad o sentirse despreciados por la sociedad. Para algunos internos de instituciones psiquiátricas, la expresión artística es su refugio, su liberación o forma de ahondar aún más en su propia locura. Pero no cabe duda que algunos enfermos mentales nos han dejado un legado artístico, que es el impactante reflejo de su alma atormentada. Sería muy bueno preguntar en este preciso instante de la noche qué han sentido, ¿no? Viendo algunas imágenes. Curiosamente, temáticas que tienen que ver con lo sobrenatural, con los monstruos, con la angustia, se suceden repetitivamente y también a lo largo del tiempo. No sé si te ha impactado, doctor, porque tú nos has ayudado a hacer toda esta historia, evidentemente ha sido un pilar para generar todo esto, pero cuando ahora estábamos viéndolo aquí mismo, esas imágenes salían a saludarnos de el fondo de otras almas y uno siente un sobrecogimiento muy especial, ¿eh? Sobre todo, al haber visto esto en sus casas a estas horas de la noche, cada cual se está viendo un poco a sí mismo, porque todos tenemos un fondo místico. Da igual la condición económica o intelectual, y lo que aquí está saliendo es lo más profundo de nuestra alma, de estas almas atormentadas. Almas atormentadas que siempre, y ustedes lo saben, se ha contado que están en la misma frontera de la genialidad. Luego está la persona que intenta, pues bien, mediante el alcohol o viajes místicos, como contábamos, artificiales totalmente, llegar a la genialidad de estos pintores. Y claro, no, estos eran geniales ya de por sí, pero encima tenían algo más. Vamos a empezar ese viaje rápido por la historia. ¿Por qué hemos traído estos cuadros? Pues muy sencillo, porque así como estos eran muy desconocidos, muy de instituciones que trabajan en ese ámbito todavía un poco tabú, ¿no? Y no sé por qué, de la psiquiatría y la locura, estos ustedes los han visto, los conocen perfectamente, saben sus títulos, ¿verdad? Lo que igual no sabían es el secreto, lo que podrían expresar bajo la mirada no artística, sino en este caso de especialista en el mundo de la mente del doctor Cabrera. Tenemos ahí uno de los cuadros más famosos de toda la historia. El Bosco. Este cuadro es una delicia, Iker, para los psicoanalistas, porque en él están todos los símbolos que podemos imaginar. Es un cuadro en un tiempo en el que la locura era el pecado. Y al ser la locura el pecado, Bosco ahí reflejó todos los pecados que en la tierra, que es la parte central del cuadro. Aquellos que pecaban pasaban al infierno, que es una parte negra, llena de fuego, llena de símbolos de dolor y sufrimiento, y los que no pecaban conseguían la paz y la serenidad en el lado del cielo, donde los animales, como veis, cohabitan pacíficamente unos con otros. Este cuadro es tal cantidad de símbolos en su conjunto que sería, bueno, hay seminarios de meses solo para entender este cuadro, el Bosco. Y claro, lo curioso, doctor, es que hay una lectura simbólica, una lectura artística, una lectura esotérica que existe, sí, pero lo que no sabía yo es que había una lectura psiquiátrica de grandes obras del arte. Completamente, porque Bosco, que era una persona muy equilibrada, en sus momentos en el estudio solo, ¿qué le pasaba? Él trataba de plasmar en sus cuadros aquello que no podía decir en la calle. Tú no podías hablar de temas que hoy son normales, como la homosexualidad, y él en el cuadro habla de la homosexualidad. Él no se podía hablar en la calle de la corrupción del gobernante, y él habla de la corrupción del gobernante, de la corrupción de los papas. Y él lo pone ahí, y ese papa malo lo pasa al infierno, por poner un ejemplo. Es decir, y eso es el conocimiento pleno del mal y el bien desde la perspectiva del Bosco en un tiempo en que el mal era el pecado. Tengamos en cuenta eso. El Bosco sería, por tanto, en tu opinión, ¿cómo lo catalogaríamos al Bosco psiquiátricamente? Psiquiátricamente... Siempre, por cierto, lo hacemos de una forma que nadie se lleve las manos a la cabeza, ¿no? No podemos hacer diagnósticos. Exacto, pero en tu opinión, viendo otras obras, y esta que es la más famosa de él, ¿habría una nota psiquiátrica? El Bosco era un hombre, por el colorido, como se ha dicho en el documental previo, un hombre muy equilibrado en lo afectivo, es decir, tendría una estabilidad anímica muy importante, pero tendría una especie de tensión interna por decir la verdad. Yo diría que tenía una gran carga de angustia, sin llegar a un diagnóstico. Es una lectura distinta, yo creo que es interesante porque las otras las conocemos y las hemos contado aquí, ¿no? Sigamos viajando en la historia, doctor, nos vamos a... palabras mayores, ¿eh? ¿Qué podemos decir? Hay que imaginar a este hombre haciendo esto en su casa para él,
sin escuchar, o escuchando solo lo que dicen las pinturas. Porque además eran cuadros que no eran de encargo, eran cuadros para él, que él colocaba en su mansión como él quería, en una sordera que al cortarte con la realidad te hace ver más cosas. No olvidemos que la gente que padece sordera tiene un mundo especial, y él es uno de ellos. Pues me encanta escuchar hablar al doctor Cabrera sobre Goya, porque observando algunas cosas, yo creo que nunca se ha hecho, no hace falta más. Uno de los demonios o diablos o satanes, ¿no?, más terroríficos de la historia del arte está ahí, es solamente la oscuridad, ¿no? La oscuridad que refleja. Y luego esa turba de personas que funden sus caras en una época muy antigua, pero estamos hablando, por tanto, de genios que veían algo. Tú sabes, doctor, que existe el mito o la leyenda o la verdad que se ha escrito de que Goya huye de esa casa, la Quinta del Sordo, porque escucha las pinturas ya hablar. Escuchaban, percibían otra realidad y la plasmaban. Una realidad que está ahí, lo decías en la pieza, pero a la cual no tenemos acceso los que estamos, yo no mucho, pero cuerdos. Es que los normales, entre comillas, nos perdemos una parte de la realidad importante. Y esa parte de la realidad, estos pintores geniales la veían y la plasmaban. Y una vez que la tenían plasmada, eran capaces de hablar con ella. Pero tanto, Goya, seguro que esa leyenda fue real. Porque en el fondo este cuadro nos está hablando. Esas caras de angustia, deformes, que rodean al mal, que es el demonio en forma de macho cabrío, están hablando a Goya, en una soledad a la que acompaña la sordera. Yo vuelvo a animar a nuestro público que acude al Museo del Prado, que si es posible con ciertas músicas, ya han visto ustedes, ¿no?, esa conexión entre el sonido y la pintura, que vayan a ver las pinturas negras. Porque alguien hace más de 200 años generó un mundo que todavía, repito, tiene un eco con el que nos reconocemos. Un eco sobrecogedor y genial al mismo tiempo. ¿Tendríamos también un diagnóstico para Goya? Goya, cuando pintó esto, era un genio que padecía una grave dependencia del alcohol. Cuando no bebía tenía delirium tremens, veía animales monstruosos por las paredes, pero Goya, sobre todo en esta época de la vida, tenía una gran desconfianza hacia los demás. Estaba ya un poco paranoide. Era genial y tenía una desconfianza ya paranoide hacia los demás. Nos marchamos a otro de los grandes genios, que este sí, así como el Bosco Goya, bueno, hay sus dudas, ha pasado a la historia como el loco del pelo rojo, ¿no? Correcto, famoso Van Gogh. Y además hemos puesto estos dos cuadros porque revelan muy bien cómo se transforma esa personalidad cuando se disuelve el yo. El yo es que nos sentimos uno. Cuando te veas el espejo, cuando los espectadores se ven al espejo, ven una persona, no ven cuatro. Pues bien, Van Gogh, en el cuadro en el que está como más sereno o más tranquilo, se le ve todavía concentrado en el yo. Pero en el siguiente cuadro, donde ya aparece ese fondo de espirales, que muy bien explicado en el documental, se ve mucho en las esquizofrenias. Es un símbolo que se repite permanentemente. Correcto, y no sabemos muy bien por qué, pero esa espiral es como el retorcimiento de la realidad, el retorcimiento del tiempo y del espacio. Entonces esas espirales, esas volutas, esos redondeles, que son símbolos del inconsciente colectivo, ahí en Van Gogh, digamos que revelan la disolución del yo. Ese yo que está en el cuadro normal, en su cara normal. Y esa mirada paranoica también de que me están espiando, son mis enemigos. Ahí hay un proceso de lo que se llama la esquizofrenia paranoide en Van Gogh. Ahí sí que hay un diagnóstico evidente. Es curioso porque hemos escuchado en el reportaje de nuestro compañero Pablo cómo algunas personas conocieron a enfermos pintores al mismo tiempo, que ese proceso de sentir la disolución del yo lo llevaron hasta el punto de que no reconocían su cuerpo en una fase de operación. Eso se llama la negación del cuerpo. Y en la negación del cuerpo, muchas veces le han puesto nombres bonitos, el síndrome de Cotard, significa que el sujeto a veces puede llegar a amputarse un dedo como una oreja, Van Gogh, porque no es su cuerpo. Es decir, pierdes la conexión con tu yo. Y eso es la negación del cuerpo. Si hablábamos de angustia como uno de los elementos fundamentales en la historia de este arte genial que roza la locura, tenemos la historia de Munch, otro de los iconos del arte universal. Creo que el propio Munch, doctor, por lo poco que sé, dice en un momento que realmente atravesando un puente en cierto instante, él nota cómo el mundo cambia. Esto no sé si se conoce. No es un cuadro como todos estos para decorar a ver si lo vendo. Él refleja aquí algo que le pasa de verdad. Él no pudo soportar esa sensación al cruzar el puente. Era un noruego muy especial, como todo el mundo sabe, y necesitó pintar esto. Y al pintar esto él se liberó de esa angustia. Este es el grito de la angustia, el grito de la disolución. Es decir, y además, fijaros que pone mucho colorido rojo y naranja en el cielo. El rojo es un color muy fuerte.
A la gente muy sensible, muy neurótica, el rojo le choca. Al psicópata no, porque es el rojo de la sangre. Y él vio ese cielo lleno de rojo y debajo estaba él gritando porque no sabía lo que estaba pasando, que es la angustia. Este es el grito de la angustia en Munch. Es muy curioso, doctor, porque se ha hablado muchísimo de esa especie de cadaverización, Sí. De expresión que vemos también que se repite permanentemente en este tipo de pintores de hoy. Sí. Muchos incluso que igual no tienen referencias de Munch y en las caras que pintan, ustedes lo han visto, diferentes épocas, esas caras cadaverizadas aparecen. Bueno, la que vamos a ver otro pintor, Luego que lo es veremos. Goya, el Sí. esqueleto ya es tremendo, pero esa cara como de la muerte que surge, que se asoma a la vida, es permanente. Y es por una razón muy sencilla. La gente quizá no lo sepa en su casa, pero hoy lo va a aprender. La angustia es el angor, es la sensación que tenemos en el pecho. La angustia es lucha. La angustia es lucha y es agonía. Cuando uno va a morir, y todos vamos a morir, previo a la muerte está la lucha. Y la lucha es la agonía, y la agonía es la angustia. Por lo tanto, aquí está la angustia, y esa angustia se refleja en la calavera de este hombre que al verse así cree que va a morir. Es la calavera de la muerte. El grito más famoso creo que de todos los tiempos, ¿no? Ninguna fotografía, ningún vídeo, ningún, no sé, documento Podría digital hacer eso. puede Jamás. simular esta historia del noruego Munch. Nos queda un autor español, yo creo que quizá no tan conocido, para mí uno de los grandes genios, se le llama doctor pintor de la España negra, porque también en sus cuadros aflora toda esa cosa del inconsciente colectivo que tenemos. Ahora, lo más sorprendente es que volvemos a ver el arquetipo de muchas cosas que hemos visto en esas pinturas de los psiquiátricos, y cuenta la leyenda, doctor, a ver si esto tiene también algún significado, que el propio Solana, cuando entra en su casa, cuando fallece Gutiérrez Solana, ese gran pintor, pues su casa está todo llena de esas cosas. Él ya ha traspasado el cuadro y el cuadro es su vida. Solana es un hombre que tiene una vida interna tan intensa y tan hipertrofiada que la realidad que le rodeaba era insignificante para él. Él estaba obsesionado por ser normal y no lo podía ser, sin caer en la cuenta de que a veces la genialidad impone ese sacrificio, impone no ser normal. Y ese es el cuadro de Máscaras y Cabezas, también con el eje central de la muerte, que luego ya en la esqueletomaquia, bueno, ya... La frase esqueletomaquia, casi el pintor con rayos X, vamos a decirlo así, o que intentaba ver, yo creo que más que el físico, el alma, lo que estaba detrás. Hay un cuadro, ya que hablamos del maestro Goya, ustedes saben que hay autorretratos maravillosos de Goya, y este Ragel, durante muchos años, yo eso por ejemplo lo desconocía, doctor, lo he aprendido gracias a esta lección que nos has traído, pintores que pasan muchos años en el centro psiquiátrico. A mí me parece, por cierto, maravilloso, y que siguen pintando, que siguen creando hasta el último día, que ellos, bueno, están en el psiquiátrico, pero siguen, no pueden frenar esa corriente que llevan dentro. Y pinta a Goya como si fuese asomando la calavera. Transparente la calavera, Eso es lo hemos visto en el impresionante, ¿no? documental. ¿Qué significa eso? Vamos a ver, el cuadro que tenemos ahí, que es, es uno del juego llamado esqueletomaquia, lo pinta Ragel, que es un pintor bueno y famoso que vivió en Cienpozuelos. Pero era un genio, lo hemos dicho antes, y él veía más allá de la piel, él veía lo que estaba dentro. ¿Y qué tenemos dentro? Esqueletos. Y todo lo esqueletizó. Pero él aseguraba que lo podía ver. Claro, era visión de rayos X, porque había un punto delirante, un punto, digamos, de más Pero allá. absolutamente real para él. Para él real. Y por eso la gente que está en su casa viéndolo tiene que saber que eso es lo que él veía, porque si no, no podía pintarlo. Es un viaje, rapidísimo lo han visto, pero que realmente no se cuenta. Sigue siendo un poco tabú todo esto, doctor. Y sin embargo en los cuadros tenemos estos códigos, están ahí. Es muy hermoso y, como digo, hay muchas formas de leer un cuadro. Seguramente muchas muy eruditas, muy sensibles. Esta es una cosa diferente, pero que seguro que tiene claves para explicar por qué todavía, doctor, cuando nos ponemos en soledad, o como han hecho ustedes a través de su apacible salón de casa, y han visto estas imágenes, se ha despertado también algo parecido a, no sé si cierta angustia, o cierto miedo muy antiguo, ¿verdad? Hemos vuelto a nuestros orígenes, los orígenes donde todos éramos uno, es decir, el arquetipo, el inconsciente colectivo, ese sueño del que todos nacemos y en el que los símbolos los compartimos todos los seres humanos. Por eso, a través del tiempo, personas que no se conocieron repetían inconscientemente en su locura, que parecía única, cosas que deben estar ahí, influyéndonos a todos. El gran enigma de lo que está detrás, ¿verdad? Decía Jung, el inconsciente colectivo. Doctor, como siempre, gracias por la lección, de verdad, a vosotros, a ti. sobrecogedora pero edificante.
conocemos un poco más de grandes maestros del arte y eso siempre es de agradecer. Y ahora seguro que muchas personas cuando ven estos cuadros tendrán también esto. Te lo pensarán 2 veces. Gracias, doctor, como siempre. A ti. Vamos ahora con muchas más noticias. La actualidad no para. Yo quería que ustedes, bueno, pues se paseasen, ¿no?, durante estos primeros minutos del Cuarto Milenio por un museo muy peculiar. Es más, yo creo, doctor, que nunca han estado estos cuadros juntos. Lo hemos hecho aquí en Cuarto Milenio, donde hacemos estas cosas. Vamos ahora con la noticia. Venga, vamos con la actualidad que viene.